Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, perdón, versículo 1. Vamos a leer Hechos. Usted está ahí en el capítulo 60 del capítulo anterior. O sea, el versículo inmediatamente anterior al capítulo 8. ¿Estamos? Así que dice el 7:60, diríamos. Luego cayó de rodillas y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que esta escritura leída delante de nosotros sea el instrumento a través del cual el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida y despertarnos, dirigirnos, fortalecernos. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, amados hermanos. Estamos, diríamos, ante uno de esos pasajes de la Biblia del cual casi nunca queremos hablar, porque en nuestro compromiso con Jesús nos cuesta hablar de sufrir por Jesús. Es como una faceta a la que normalmente no quisiéramos que entrara a nuestra vida alguna vez. Esto de saber que servir a Jesús puede implicar sufrimiento, no nos gusta ese tipo de relación entre seguir a Jesús y sufrir. Casi que hemos exiliado del lenguaje de la iglesia hoy día esa relación, seguimiento y sufrimiento. Seguir a Jesús y sufrir por Jesús es como un binomio que no los quisiéramos que fuese parte de la visión constitutiva del evangelio. Quisiéramos que seguir a Jesús solamente significara cosas lindas, cosas maravillosas, grandiosas, bendiciones por aquí, bendiciones por allá, alegría y gozo por todos lados, bendición material por aquí. Pero esto de dar la vida a causa de Jesús pareciera ser que no es parte de la mentalidad de la iglesia hoy día, a tal grado que incluso sufrir por servir es una razón por la cual muchos dejan de servir. Exponer la vida para predicar el evangelio es una de las razones por las que la gente dice: no, yo mejor prefiero dejar de hacerlo porque la vida es muy importante, la vida vale más que todo. Y el arriesgar la vida es como una realidad que no forma parte de la concepción mental que tenemos hoy día de seguir a Jesús. Se nos ha llenado tanto la mente de que servir a Jesús es solo puerta de bendición y de grandeza y de gloria, y que no tiene relación alguna con esto de sufrir tribulaciones, persecuciones o incluso arriesgar la vida. Al momento que la vida se arriesgue, en ese momento nos separamos, nos distanciamos, nos apartamos, porque decimos: esto es muy peligroso. Creo que debemos recuperar, amados hermanos,
Creo que debemos recuperar la relación tan sencilla que hay en toda la Biblia entre servir a Jesús y sufrir por Jesús. Creo que es una verdad del Evangelio y de las epístolas que está ahí insertada en las Escrituras, pero que una especie de comprensión norteamericana del Evangelio ha hecho que erradiquemos de predicar el Evangelio, que erradiquemos el sufrimiento. Usted sabe que a veces la visión norteamericana de la vida es la comodidad. El norteamericano es cómodo por definición. Lo que vende el producto norteamericano es su comodidad. Los vehículos más cómodos no son los japoneses, son los gringos. Los más agradables, placenteros, todo aquello que es de comodidad. Usted puede ver todo lo que el norteamericano vende. Le vende hasta para que usted no tenga que hacer nada. Casi que solo con la mirada ya se enciende la cocina con solo verla. Comienza a regarse el jardín con solo mirar. Que se laven los trastos con un botoncito. O sea, todo es la comodidad plena. La idea es el menos sacrificio o esfuerzo posible y facilitar las tareas de la vida. Y creo que en esa mentalidad de la comodidad, de la facilidad, eso ha afectado también la comprensión que del Evangelio tienen. Y han creado una mentalidad de Evangelio en el cual servir a Jesús es prosperidad, es bendición, es gozo, alegría, es toda una gama de cosas maravillosas. Y es cierto, hermanos, servir a Dios es una bendición tremenda. Y Dios nos ha colmado de muchas de sus bendiciones. Pero hay momentos en la vida en que servir a Dios puede implicar la muerte. En que servir a Dios puede implicar sufrimiento. En que servir a Dios, Dios no dejará de ser fiel si un día entregamos la vida por predicar la palabra. Él no deja de ser fiel. Él sigue siendo fiel. Simplemente hemos de entender que en el trabajo de la vida, la muerte siempre quiere llevar la contraria. En el trabajo de la luz, la oscuridad siempre quiere llevar la oposición. Y estamos ante uno de los momentos más dolorosos para la iglesia primitiva, que fue perder a uno de sus mayores exponentes del Evangelio. Aquí tenemos la pérdida de un siervo de Dios grande, Esteban. Muy poco se habla de Esteban, porque cuando Esteban aparece en la escena, aparece justamente para eso, para morir. Cuando Esteban aparece en el libro de los Hechos, aparece para entregar la vida. Y nadie quiere hablar de estos que entregan la vida. Queremos hablar más bien de aquellos que tuvieron una vida llena de milagros, que un ángel de manera especial los libró de la muerte. Es decir, nos encanta hablar de los hombres de Dios que de forma milagrosa fueron salvados y se evitó que murieran. Y no nos gusta hablar de aquellos siervos de Dios que tuvieron que pasar por el martirio, que tuvieron que pasar por entregar la vida. Nos gusta hablar del apóstol Pedro, por ejemplo, cuando el ángel abrió la puerta y lo sacó, y el milagro de la liberación, y que ya estaba a punto Herodes de matarlo, pero Dios mandó su ángel y puso su mano y lo sacó, y glorioso, maravilloso. Pero no nos gusta hablar de Jacobo. Cuando Pedro fue apresado, también fue apresado Jacobo, dos apóstoles. Y a Jacobo Herodes lo hizo pasar a filo de espada. Pero ¿quién predica sobre Jacobo? Todos predicamos del milagro de Pedro que salió de la cárcel, pero ¿quién predica de la entrega de la vida de Jacobo? ¿Quién predica de su fidelidad hasta la muerte? Eso no nos gusta, eso lo obviamos. Solo nos encantan los milagros en los cuales ocurrió la preservación de la vida. Pero no nos gusta hablar de estos pasajes donde los siervos de Dios, las siervas de Dios, son sacrificados. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 22, acompáñenme, de Hechos, cuando él habla de los creyentes que bajo su
su persecución murieron, dice capítulo 22. Cuando él está hablando, dice, versículo 19: Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Y dice el apóstol, él está hablando, permítanme, quiero buscar este otro pasaje, creo que es en el capítulo 26, cuando él habla de no solamente fue Esteban. Dice capítulo 26, él vuelve a hablar, versículo 10, 26, 10. Bueno, desde el 9, pues bien, dice el apóstol, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén, con la autoridad de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos de los santos. ¿Y qué dice, hermanito? ¿Y cuándo qué? Los mataban en plural. Ahí hay una cantidad de creyentes anónimos a los cuales Pablo aprobó su asesinato. Esteban es solamente un nombre ejemplificante de la realidad que muchos creyentes tuvieron que pasar por predicar el evangelio. Cuando los mataban, yo daba mi aprobación, dice el apóstol Pablo. Y muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Pero ¿quién quiere hablar de esto? ¿Quién quiere hablar de creyentes azotados? ¿Quién quiere hablar de creyentes humillados? ¿Quién quiere hablar de creyentes arrastrados? ¿Quién quiere hablar de creyentes asesinados por ser fieles a Jesús? ¿Quién quiere hablar de creyentes que fueron, ¿cómo le llama? Torturados y quererles obligar a que blasfemaran contra Jesús? De eso nadie quiere hablar. Todos queremos hablar de buenas noticias y hablar de milagros grandiosos que nos libraron del sufrimiento, pero nadie quiere hablar que es necesario en el seguimiento a Jesús atravesar por momentos de sufrimiento en nuestra fidelidad a la causa del evangelio. Es más, hoy día un sufrimiento ya pequeño ya es justificación para dejar al Señor. Es más, algo que nos pase por ahí ya es la razón ideal para abandonar el camino. Hoy los creyentes, ¿con qué tanta facilidad? Una tribulación, un problemita, una crisis, una persecución, una burla, ya es motivo para salir corriendo. Hoy los creyentes no quieren sufrir. Hoy los creyentes no quieren arriesgar la vida. Hoy los creyentes no quieren poner la existencia misma de cara a procurar que el evangelio se predique. La comodidad parece ser nuestra bandera. Ya no quieren ni desvelarse, ni darse una mojada por predicar el evangelio. Ya no quieren ni caminar siquiera. Ay, es que caminar desde que hasta la parada. Recuerdo cuando estaba niño, que no es hace mucho, hace poquito. Recuerdo cuando íbamos con nuestros padres a predicar el evangelio. Íbamos de un pueblo a otro y nos íbamos a pie. Íbamos, por ejemplo, de Santiago Tezacuangos a Tapalhuaca o a Chinameca. Salíamos a las 7 de la tarde, llegábamos como a las 9 de la noche. Se predicaba, nos veníamos a medianoche y en la madrugada regresábamos.
Los creyentes tenían un compromiso por predicar el evangelio. Hoy hay creyentes que son un tajo de aguados. Ay, hay una nube, va a llover. Me voy a quedar viendo el fútbol de playa. Ay, es que eso de ir amontonado en la 38, yo no quiero ir amontonado en el bus. Ay, hermanitos, ¿cómo esperamos que este mundo tenga esperanza con creyentes cuya bandera es la comodidad? Ya un problema que nos surja por predicar el evangelio, ya es razón para ya no ir a predicar. O para ya no dar la casa para predicar. Tenemos tanto miedo hoy día. Ese miedo que paraliza. Ese miedo que obstruye. El miedo y la comodidad son las cosas que hoy día hacen de las iglesias un grupo de religiosidades. Solo son religiosos, pero no hay gente que ha entendido que para que este mundo tenga una oportunidad hay que dar el todo por el todo. Eso de decir, ay, es que estoy cansada. Ay, es que ya no aguanto. No, es que yo no puedo ir al culto, es que yo a las 7 ya estoy en la cama. No me puedo desvelar. Uy, de cuál, no quiero que me hagan hacer arrugas. Una arruga le abate más que el evangelio. ¿Y sabe qué es lo peor? Que siempre se ven de arrugas. Es lo peor. Andamos cuidando y a veces de repente, para nada. Mire cuánta gente ha invertido tiempo en proyectos que nada terminan y tiempo que no le entregó a Dios. Cuánta gente invierte dinero en proyectos que se estropean, se arruinan, se pierden, se caen y nunca le quiso dar nada a Dios. Que así es, hermano. Lo que es de Dios, usted no lo va a disfrutar jamás, nunca, porque es de Dios. Lo que es de Dios no le va a quedar a usted nunca. Téngalo por seguro, hermanito. Acán pensó que podía quedarse con ese lingote y con ese manto y con aquella plata. No, hermano, eso era de Dios. Él les dijo, eso es mío, no lo toquen. Y claro, lastimosamente no solamente perdió lo que tomó de Dios, sino que perdió su vida, perdió su familia, perdió sus pertenencias, todo. Es que si Dios le ha pedido tiempo, dérselo. Si no le da el tiempo que Dios le ha perdido, va a invertir su vida y su tiempo en cosas que no van a resolver nada, no va a llegar a nada y va a terminar habiendo perdido el tiempo. Lo que Dios le pida, déselo. Donde Dios le diga, vaya. Y si ha de sufrir a causa del evangelio, no se preocupe. ¿Usted cree que Dios dejará eso en el olvido, amado hermano? Para nada, para nada. Tenemos aquí uno de los pasajes que casi nunca queremos hablar porque se nos dice en el 60 del capítulo 7, Esteban cae de rodillas y pega un grito. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo gritado esto, el hombre murió. Ahí murió el siervo de Dios. Esteban, el siervo de Dios, aquí entrega su vida. Y de manera opuesta tenemos a un tal Saulo que estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Y ese día, versículo 1, se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Pero quiero decirles, amados hermanos, dos cosas o dos verdades
reunidas quizás en una verdad misma. A veces pensamos que la muerte o la pérdida significa derrota. ¿Sabe por qué no nos gusta hablar de la prueba? No nos gusta hablar de la derrota. No nos gusta hablar del sufrimiento, porque pensamos que si hablamos de estas cosas, hablamos de derrota. ¿Sabe por qué a usted le gusta contar el día que recibió un milagro, pero no le gusta contar el día que recibió una pérdida? Contar el día que fuimos sanados, pero no el día que nos enfermamos. Contar el día que nos libramos de un golpe, pero no el día que me dieron un golpe. Es decir, nos gusta contar el día que algo maravilloso que Dios obró, que nos libró, lo contamos, pero el día que nos pasó una crisis, eso no lo contamos como testimonio. Porque pensamos que eso significa que Dios se apartó de mí, pensamos que eso significa que Dios ya no camina conmigo, pensamos que eso significa un castigo, pensamos que eso significa una derrota, un fracaso. Pero no tiene nada que ver con esto. Cuando la Biblia narra la muerte de Esteban, no la narra porque la muerte sea una derrota, porque la muerte sea una pérdida. Al contrario, se narra la muerte porque esa muerte será el instrumento de Dios para provocar cosas nuevas y cosas grandes. Oiga bien eso, hermano. De lo que para usted aparentemente es una pérdida, de eso Dios va a levantar cosas grandes. Mire, lo primero que levanta Dios aquí, lo primero que aparece aquí, digamos, es que de la muerte de un testigo va a brotar otro testigo. Porque ese Saulo que está allí, ese que estaba allí a los pies de quienes pusieron la ropa de los que estaban apedreando a Esteban, allí donde estaba muriendo un siervo, allí Dios estaba levantando otro. ¿Está oyendo, hermano? Allí donde un muerto estaba cayendo, Dios estaba levantando a un siervo. Claro, en el momento es difícil ver esto. Dígame usted, ¿quién iba a imaginar que él era ya un siervo en la mente de Dios? Dígame. Dígame, en la mente de los creyentes, en la mente de los que apedreaban, en la mente del Sanedrín que respaldaba, dígame, en la mente de quienes se pudo haber imaginado que ese Saulo llamado de Tarso, ahí se estaba levantando un siervo. Nadie, hermanos, nadie, pero sí el Señor. Él sabía que en la muerte de Esteban era un instrumento para levantar a un siervo. No iba a ser fácil. Ni siquiera los creyentes. Miren más adelante en el capítulo 11, si no mal recuerdo, dice: permítame, cuando el apóstol Pablo dice la Biblia, va a Jerusalén, capítulo 9, perdón, 26, sí, 9:26. 9:26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Por qué, hermanitos? Porque todos tenían miedo de él, porque no creían que de verdad fuera discípulo. Es más, retroceda unos versículos atrás y miren lo que Ananías le dirá al Señor en versículo 13. Cuando Dios llama a Ananías que vaya a la calle llamada derecha a orar por un tal Saulo de Tarso, dice:
Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Cuando Dios llama a Ananías para que vaya a orar por ese tal Saulo de Tarso, él le responde a Jesucristo diciéndole: Señor, no puedo ir, tú sabes quién es él. Señor, te habrás equivocado. Señor, no será realmente otro. Dios, esto no puede ser. O sea, como Ananías, que es un hombre de Dios indudablemente, y como los discípulos de Jerusalén ni siquiera pueden creer realmente que ese hombre haya sido llamado por Dios. Amados hermanos, en la perspectiva divina, la muerte de Esteban era el nacimiento de un gran apóstol. En la perspectiva de Dios, la aparente pérdida de la comunidad era el principio de una enorme ganancia. En la perspectiva de Dios, por eso, amados hermanos, es de saber entrar en la perspectiva divina. Porque en esa pérdida, porque en esa muerte, porque en eso, en lo que usted cree que todo ha llegado a su final, allí Dios tiene ya preparado algo más grande. De hecho, todo el capítulo restante de Hechos de los apóstoles se va a encargar de todo el ministerio del apóstol Pablo. Todo el libro será dedicado para hablar de los viajes del apóstol Pablo. Será encargado de hablar de todo lo que Pablo hará. Arreglen esto, hijos. Sonido, que no oyen ustedes esto. Aquí se hablará. Hay un falso en el monitor. No me mueva la ecualización, es el falso aquí. Hay un falso aquí. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1 va ahí. 1, 2, muy bien. La iglesia dice, volviendo al capítulo 8, la iglesia estaba en el versículo 2, dice: hicieron un gran duelo por él. Hicieron un dolor, es una frase de decir, se daban golpes en el pecho. Toda la iglesia estaba adolorida, estaba consternada, estaba impactada por la muerte de Esteban. Diríamos, estaba deshecha la iglesia. No deshecha en el sentido de que los creyentes ya no habían más creyentes, no, estaba dolida por dentro, deshecha en su interior. Estaba una iglesia que estaba totalmente desparramada en sus ánimos. Pero, amados hermanos, esto sí es. De ese gran duelo, de ese gran dolor, Dios va a sacar una gran alegría. De eso que trajo tanta angustia, Dios allí, de esas cenizas, Dios estaba preparando un fuego mucho mayor, amados hermanos. De ese tizón que se estaba extinguiendo, Dios estaba levantando un árbol que daría muchos frutos. Quizá en el momento no lo vemos. Quizá en el momento no lo apreciamos. Quizá en el momento es difícil verlo. Es complicado, de verdad, ver en la hora del duelo, ver en la hora de... arreglen esto, hombre. Es complicadísimo ver en la hora de la aflicción. Es complicadísimo ver lo que Dios está haciendo. Es a veces tan grande el miedo, es tan grande el dolor, es tan grande el duelo, es tan grande la aflicción que nos priva, nos roba los ojos de poder ver lo que Dios está haciendo. Sin embargo, amados hermanos, cuando no somos capaces de ver lo que Dios está levantando, le quiero decir algo. Si usted no es capaz de ver
el árbol nuevo que Dios levanta del palo que ha caído, si no es capaz de ver la vida nueva que Dios levanta de la muerte, si no es capaz de ver la alegría que viene de este momento de dolor y tristeza, si no somos capaces de ver la corona de alegría que vendrá de este manto de duelo, ante diríamos esa incapacidad de poder ver con los ojos de Dios, ¿sabe qué tenemos que hacer, hermanos? Versículo 4. Los creyentes, dice la Biblia, que fueron dispersados, ¿qué hacían, amados hermanos? ¿Renunciaron a su llamado? Fueron echados, fueron dispersados, fueron perseguidos, fueron torturados. Y mientras iban huyendo de la persecución, ¿qué iban haciendo, hermanos? Siguieron predicando la palabra. Continuaron ejerciendo su llamado. Miren, hermanos, quizá en el dolor, quizá en el miedo, quizá en la angustia, no seamos capaces de ver lo que Dios está levantando. Quizá en medio de la ofuscación que nos da, no podamos ver la mano de Dios. Quizá en la tormenta que acongoja nuestra vida no seamos capaces de apreciar el movimiento de Dios, de saber esperar la hora de Dios, porque en ese momento Saulo es un aniquilador de la iglesia, es un perseguidor de la iglesia. Pero Dios tiene su hora, Dios tiene su momento. Llegará el momento que esta persona que asolaba a los creyentes se convertirá en el máximo exponente de la verdad que él persigue. Eso que a usted le agobia, el día de mañana usted no sabe si será su más grande bendición. Eso que hoy es su dolor, no sabe si mañana será su mayor alegría. Eso que hoy es su tristeza, no sabe si será mañana su alabanza. Es que no lo sabemos, hermanos. Porque Dios, es más grande que nosotros, es más fuerte que nosotros, es más sabio que nosotros. Por eso cuando nos toque pasar una hora difícil, hemos de tomar el camino irrenunciable que esta iglesia tomó, que en la persecución siguió predicando el evangelio. Quizás no entendamos el momento de Dios para nuestra vida. Quizás no comprendamos la hora de estrechez. Quizás no entendamos la hora de la adversidad. Quizás no comprendamos la hora de la aflicción. Sin embargo, no podemos dejar de seguir predicando el evangelio. Quizá usted no entiende el momento que atraviesa, pero no puede renunciar a servir al Señor, hermano. Quizá usted no entiende qué está pasando. No sabe qué pasa con sus hijos. No sabe qué pasa en su vida. No sabe qué está pasando en la hora que vive. Pero una cosa es cierta, es segura, es eficaz. Una cosa es raíz de cosas mayores. Es que debemos seguir predicando el evangelio. Es que debemos seguir anunciando la verdad de Dios. Es que no podemos renunciar a aquello a lo que hemos sido llamados a hacer. Amados hermanos, quizá vivamos una hora de estrechez. Quizá tengamos una hora de adversidades. Ya tengamos una hora de ataques. Quizá haya un tiempo de confusión. Pero no importa. Sepa que su Dios está construyendo una hora nueva para su vida. Dios está construyendo una hora nueva para su vida. ¿Quién se podría imaginar? Imagínese, usted comprenda esto. ¿Quién podría imaginarse que el que estaba coordinando
la muerte de Esteban, ese sería el que después estuviera predicando el nombre glorioso que hoy persigue. ¿Quién podría imaginar eso? ¿Quién podría imaginar? Tiene que tener, hermano, aquella adversidad que a usted le parezca más imposible, Dios un día se la va a tornar en su victoria, hermanos. Aquello que le parece imposible que esté a su favor. Yo le digo, ¿cuántos cristianos le preguntan en ese momento: ¿usted cree que ese Saulo de Tarso asesino va a ser un día cristiano? ¿Qué creen que dicen todos los hermanitos? Aún los apóstoles creen que le dice: sí, estamos orando por Saulo de Tarso, orando para que se muera tal vez. Si ni Ananías quiere ir a orar por él, y que Dios le está diciendo en revelación: mira, Ananías, anda a orar por ese hombre. No, Señor, ¿qué te pasa? Y mire lo que Dios le dice a Ananías en el 9:15. Quiero que vea lo que Dios está pensando. En el 9:15, ¿qué le dijo el Señor? Ve. Como que dice: cállate y obedece, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Y yo qué, hermanitos? Le mostraré la gloria, la corona, le daré un diploma, le voy a dar un trofeo de reconocimiento. ¿Y yo qué dice? Le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Tremendo. Ve, nadie cree. Sepa, hermano, entienda, mire, comprendamos esto, hermanos. De eso que nos parece que es el final, Dios tiene nuevos comienzos. De eso que creemos es el cierre, Dios tiene nuevas aperturas. De eso que creemos hemos claudicado, Dios va a levantar cosas nuevas. Ahí donde creemos que hemos topado, hermano, Dios va a abrir el mar. Hermano, no dude jamás que Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Jamás dude que en la hora más oscura Dios está preparando una gran luz. No dude jamás que en la hora de nuestro mayor ahogamiento Dios está preparando una tierra para ensanchar el territorio nuestro. Ahí donde usted, hermano, piensa, imagina que Dios ha cerrado los caminos. No, hermanos, Dios es Dios, sabe más, puede más, conoce más y está más allá de nuestra humanidad, de nuestra limitación. Y ante eso, amados hermanos, ante la incapacidad de entender el movimiento divino, lo que debe brotar de nuestra vida no es desesperación, no es frustración, es mayor compromiso. Digo esto porque, oigan bien, cuando la hora de aflicción llega, ¿sabe qué se va a apoderar de usted? Desánimo para servir. Oiga bien lo que estoy diciendo, hermano. Oiga bien. Después no diga que no se lo dijeron. Cuando la hora de aflicción llegue, usted lo que le va a dar es un desánimo, es decir: ay, no, hoy no voy a la condición a predicar, voy a mandar a otro, me siento un poquito mal. No, hoy no quiero dar la casa, no quiero bulla aquí, hoy quiero estar solito, calladito. No, hoy no voy a la clase con estos niños que no, yo quiero calmar mis nervios. No, yo ahorita quiero estar así tranquilo. Oiga bien, no vaya a cometer el error de renunciar a su llamado. En la hora más difícil diga: hoy es cuando más voy a ir a servir.
En la hora de mayor agonía es cuando más voy a trabajar. Eso debe ser, amado hermano. Los creyentes en su persecución predicaron más el evangelio. ¿Se imagina la hora que se inauguró cuando ese hombre llegó a los pies del Señor? Cómo se potenció la vida de la iglesia, cómo esos creyentes. Y si hubiéramos dejado de predicar el evangelio, ¿sabe? No deje de servir. Un día usted va a decir: y si hubiera dejado de servir, la hubiera regado. Siga sirviendo, siga trabajando, siga predicando, porque Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha escondido de usted. Dios está preparando cosas mayores. Pónganse de pie, amados hermanos. Dígale a su Señor en esta tarde: quizá hay cosas que no entiendo, dígale. Me están pasando cosas que no logro explicar, pero no quiero dejar de seguirte. No quiero dejar de servirte. Quizá el enemigo quiere desanimarme. Quizá el enemigo quiere que yo vuelva atrás, pero yo seguiré, porque sé que a la muerte de un Esteban se levanta un Pablo. A la base de lo que hoy está usted pasando, Dios está preparando algo grande. Dios es Dios, hermanitos. Usted ni imagina lo que Dios es capaz de hacer. Usted no imagina lo que Dios es capaz de levantar para usted. En eso que hoy le llama pérdida, usted hallará su tesoro. En eso que hoy llama ceniza, usted hallará su fortificación, su fortaleza, su escudo. En eso que hoy llama su más grande adversidad, mañana será su más grande victoria. Ese manto de duelo será mañana su corona de alegría. Ese saco de tristeza será mañana su manto de gozo. Iglesia, tu Dios vive, no está sepultado. La mano de Dios tiene todo bajo control. Las cosas que más te puedan provocar dolor no están fuera de su mano. Las cosas que más te puedan doler ahora no están fuera de su poder. Lo que hoy puede traerte lágrimas, Dios está preparando alegrías. Quizás no entiendas el momento que vives. Quizás no veamos por dónde Dios puede hacer algo grande. Quizás en este momento tú miras a tu derecha, a tu izquierda, adelante, atrás, y lo que miras son problemas que te han cercado, te han rodeado. Tú no miras la salida quizás. Y esa falta de perspectiva de ver salida quizás te pretende llevar a quedarte ahí paralizado. Yo te digo una cosa, hermano, hagamos lo que hizo la iglesia primitiva. En la hora de perder a un hombre tan grande como Esteban, ellos decidieron seguir predicando el evangelio, porque Dios es Dios y Él está haciendo en su secreto cosas grandes y maravillosas. Padre, esta es tu iglesia, Señor.
Hay tormenta en la vida de algunos. Hay una hora de estrechez para algunos. Han sido semanas duras, con necesidades quizás jamás vistas. Han pasado quizás problemas que nunca habían pasado. Pero tú sigues siendo nuestro Dios. Tan solo dile al Señor una cosa, hermano. Señor, yo te seguiré, no volveré atrás. Señor, yo seguiré sirviéndote, no volveré atrás. Si esta mañana alguien quiere entregar su vida al Señor o quiere reconciliarse con Dios, venga ahora y hágalo. Quizá tú no miras salida, pero Dios tiene salida. Entrégale tu vida. Si has venido a este lugar y Dios ha hablado a tu vida, no endurezcas tu corazón. Ven, reconcíliate con Dios. Si Dios te ha hablado, te ha llamado, ven. Entrégale tu vida al Señor. Reconcíliate hoy con tu Dios. Y tú, amado hermano, amada hermana, sigue. No pares. No dejes de servir. Ya viene la aurora. Ya viene el amanecer. Allí en la muerte de Esteban estaba la semilla ya. Ahí estaba parado ese hombre que Dios llamaría a servirle. En la muerte misma de Esteban ya estaba la semilla de Dios presente. En la hora misma de tu dolor, ahí ya viene envuelta tu alegría, hermano. Dios es fiel. Allí en la hora misma de tu necesidad también viene envuelta tu bendición. Pero no deje de servir. No deje de trabajar para el Rey. Padre, Espíritu Santo, queremos en el nombre de Jesús pedirte en esta hora que animes nuestra vida siempre al servicio. Y que aunque quizá hoy por hoy no entendamos, no comprendamos, no asimilemos, solo sabemos que de acuerdo a tu palabra, en la tormenta que vivimos viene ya nuestra paz. En la estrechez que vivimos viene nuestra bendición. Por eso, animados por esa palabra, queremos pedirte, Espíritu de Dios, que nos llenes de tu fuerza y vigor para seguir haciendo el servicio que tú nos has llamado a hacer, a fin de no volver atrás nunca más. Padre, que tu pueblo siga haciendo lo que lo ha llamado a hacer. Es la única oportunidad que tenemos de gozar de la alegría que tú ya estás preparando para nosotros. Que mis hermanos y mis hermanas sientan esta tarde la fuerza de tu Espíritu para seguir siendo fieles al llamado divino y no volver atrás, pase lo que pase, venga lo que venga. Ser fieles a aquel que nos ha dado el privilegio de servir en su reino. Anima, Espíritu, y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.